pensamiento creativo. Y para arrancar con este proceso, quiero dejarles aquí 6 reglas para una sesión de creatividad. Entonces, no olvidemos que siempre que queremos crear ideas, cosas nuevas, debemos tener en cuenta estos acuerdos, estas reglas, cuando lo hacemos con los equipos de trabajo, cuando lo trabajamos también en diferentes contextos, en donde es importante estar presente al 100%, porque eso nos permite precisamente tener nuestra mente limpia para poder empezar a generar esas conexiones que necesitamos generar de cara al pensamiento creativo. Escuchar muy bien con atención, no solamente lo que el facilitador de la sesión dice, sino lo que el resto del grupo va participando, porque allí es donde viene el verdadero crecimiento y el verdadero aprendizaje de los diferentes puntos de vista que encontramos en las diferentes sesiones y en los equipos de trabajo, sin juzgar y respetar las ideas de los demás. Por allí hay un acrónimo que dice SINAJI, sin aconsejar, sin juzgar y sin interpretar. Es la mejor forma de tener una sesión de buen trabajo de equipo en donde podemos respetar las ideas de los demás y apropiar ese aprendizaje para nosotros mismos. Participar activamente, medir muy bien el tiempo. Aquí vamos a tener una sesión de 1 hora muy rápida, entonces tenemos que ser muy asertivos con la medición del tiempo y abrir nuestra mente a nuevos puntos de vista con los que de pronto no hemos estado de acuerdo por nuestras creencias, por paradigmas que han llegado a nuestra vida a lo largo de nuestro crecimiento profesional y personal, pero que cuando hablamos de creatividad es importante dar paso a esas nuevas ideas. Entonces, teniendo en cuenta estas 6 reglas para esta sesión, quiero que nos pongamos ya mismo en modo creativo, y para eso tengo este ejercicio, para que todos porfa participemos allí en el chat. En 1 minuto explica 20 razones por las que un embudo es la misma cosa que una nave espacial. Una pista: use frases que empiecen por la palabra ambos. Entonces, quiero leerlos en el chat. Vamos a empezar a generar esas formas de conectar, expandir nuestro pensamiento. Recuerden que el cerebro es como un paracaídas. Si no se abre, no funciona. Y de esto depende este tipo de retos, ¿no? De empezar a mirar posibilidades con estos challenges creativos, que son no más que ejercicios para ejercitar nuestro cerebro. Entonces, en 1 minuto, 20 razones por las que un embudo es la misma cosa que una nave espacial. A ver, ¿quién se anima? Recuerden que aquí todas las ideas son permitidas, no hay juicios, no hay críticas. Entre más ideas, mejor. ¿A quién se le ocurre una idea? Bueno, aquí nos dice Marco, vamos de un todo a un punto o espacio específico. Excelente. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Por qué pueden ser la misma cosa? Un embudo y una nave espacial. Aquí nos dicen, ambos se aceleran y aumenta la presión en la medida que se hace más angosto el flujo. Excelente. Ambos, yo tengo ambos tienen una entrada y una salida. Puede ser otra opción. Fíjense cómo empiezan, a partir de ver las ideas de los demás, empiezan a surgir nuevas ideas. A ver, una más, ¿quién se anima? Dani nos dice, lo asocio a un startup y a un proceso de marketing, ¿no? O sea, son procesos de divergencia y convergencia, y ya vamos a hablar un poco con eso. Estar alineado con el éxito. Excelente, pues gracias por abrir tu mente y arrancar este espacio creativo con estas ideas. Bueno, para comprender cómo desarrollar el pensamiento creativo, debemos primero tener muy claros 3 conceptos. 3 conceptos que tienen que ver con imaginación, creatividad e innovación. Cómo estos 3 conceptos se interrelacionan, cómo uno empieza a ser como la palanca para los otros dos, y cómo puedo yo diferenciar esa delgada línea que hay entre uno y otro. Entonces, quiero que veamos este video breve
de nuestro gran amigo Homero Simpson. Tal vez alguno de ustedes ha visto este video. Es un poco viejo, de un capítulo de ya hace unos añitos, pero nos ayuda a identificar la diferencia entre estos tres conceptos. Entonces quiero, porfa, que veamos este video. Cornetas aquí, aquí y aquí. Nunca se encuentran cuando uno está enfadado y todas deben tocar la cucaracha. Bien, señor. Y a veces los niños van atrás gritando y volviéndonos locos. ¿No hay algo que se pueda hacer contra eso? Tal vez un videojuego en el asiento trasero. Está despedido. ¿Para eso le paga mi hermano? ¿Qué tal un domo burbuja individual para los niños, con seguros y puertas opcionales? Eso es. Y otra cosa. Cuando encienda el motor quiero que la gente piense que se acaba el mundo. El gato se llama Itchy y el ratón se llama Scratchy. ¿Ah, sí? Se odian mucho. Y no temen expresarlo. Ah, bien, 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 bien. Leche malteada sangrienta. Y pensar que perdí mi vida en salas de juntas y reuniones de accionistas cuando pude haber estado viendo todo esto. He desperdiciado mi vida. Hola, ¿extrañas el Polo Norte? Eso es mimarlos demasiado. No, 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 no. Presentación del auto de los 90. Damas y caballeros, estimados accionistas, miembros de la prensa, Su Excelencia, esta noche vamos a ser testigos de la gran historia automotriz. Toda mi vida he buscado un auto en el que me sienta vivo. Poderoso como gorila, pero suave y cómodo como una nube. Ahora al fin lo he encontrado. Homero, el auto para Homero. Damas y caballeros, presentamos el auto para el hombre promedio. El Homeromóvil. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto cuesta esa monstruosidad? Jerry, ¿cuánto cuesta esto? ¿$82,000? ¿Esta monstruosidad cuesta $82,000? ¡Oh, pero qué he hecho! ¡Esto es el fin de mi compañía! ¡Estoy arruinado! Bueno, aquí para ponerlos en contexto, este es un video en donde Homero Simpson tenía a su hermano que tenía una compañía ensambladora de automóviles en los Estados Unidos. Entonces, él tenía un gran reto que era diseñar el auto del americano promedio en los años 90, el auto del futuro. Entonces, él dijo, americano promedio, mi hermano, Homero Simpson. Y decidió hacer como un cambio de roles. Se trajo a Homero Simpson a su compañía, a trabajar con los ingenieros, los diseñadores y trabajar en esas ideas que darían el inicio del cambio de los automóviles en los años 90. Y fíjense todo lo que pasó acá. Quiero preguntarles así rápidamente en el chat, que ustedes me cuenten, ¿ustedes qué vieron aquí? Ustedes vieron que hubo imaginación, hubo creatividad, hubo innovación, hubo las tres, hubo solo imaginación y creatividad, solo hubo imaginación. ¿Qué creen ustedes que hubo aquí en este corto video? Cuéntenme un poquito. A ver, ¿quién se anima? Bueno, Carolina nos dice imaginación. Clarísimo, ahí hubo imaginación. Fíjense que él tuvo la posibilidad de soñar y de imaginar que un auto como él lo soñaba era posible, ¿cierto? Fernando nos dice imaginación. ¿Qué más? ¿Alguien dice, no, yo sí veo que ahí hubo innovación o yo sí veo que ahí hubo creatividad? Bueno, vamos a identificar estos conceptos
a ver qué hubo realmente en este video. Entonces, hubo imaginación, clarísimo. Miren, la imaginación es ese lugar donde los objetos se representan formando una imagen. Es algo que todos los seres humanos tenemos, el poder de fantasear, de imaginar, de crear en nuestra mente esas imágenes que nos ayudan a empezar algo, ¿no? Así, ahí empieza el proceso creativo, en algo que aún no es real, pero que tenemos esa capacidad de soñarlo, el país de las fantasías. Ustedes ven aquí este ratón con cabeza de león, ¿no? De melena de león. Yo les puedo decir, cierren los ojos, imagínenselo y ya lo tienen ahí en la mente. Que exista, tal vez no es real, pero sí existe en ese momento creativo, en ese proceso en donde somos capaces de imaginar y creer que es posible. Entonces, hasta allí, Homero hizo uso de su gran poder imaginativo para poder soñar ese auto del americano promedio. Y vamos con la creatividad. Alguien dijo por allí que hubo creatividad. Bueno, Marco nos dice, hubo creatividad también al integrar ideas propias. Bueno, ¿en qué consiste la creatividad? A mí me encanta esta definición de Steve Jobs, que es ese proceso en donde tú conectas en el cerebro cosas. ¿Y qué son esas cosas? Pues conectas imágenes, conectas experiencias, conectas conocimiento, y ahí es donde se genera esa gran sinapsis neuronal, ¿no? Esas conexiones en donde empiezo a encontrar nuevos caminos y nuevas posibilidades. Entonces, fíjense cómo hasta allí Homero tuvo la posibilidad de imaginar y luego de crear eso que se estaba imaginando. Entonces, podemos decir que hubo creatividad porque se imaginó algo diferente y tuvo esa posibilidad de materializarlo, de crearlo, llevarlo incluso al lanzamiento de un producto. Pero entonces fíjense aquí la delgada línea entre imaginación, creatividad e innovación. Entonces, cuando hablamos de innovación, ahí es donde encontramos como esa gran brecha. Aquí no, en este video no podemos hablar de innovación, porque nos encontramos en que él pudo imaginar y crear algo que llenaba sus expectativas, sus deseos, sus puntos de dolor, pero no fue capaz de poderlo llevar e integrar a las necesidades y expectativas de un público como el que estaba en el momento del lanzamiento del producto. Si ustedes se dan cuenta, allí había gente que decía, bueno, pero ¿quién está dispuesto a pagar $84,000 por esta monstruosidad? Entonces no estaba creando valor realmente para esa audiencia. Entonces fíjense cómo aquí, cuando hablamos de innovación, hablamos primero de un proceso que implica un cambio para un grupo social, un cambio en la realidad, una transformación de algo existente para un grupo social y que le está agregando valor. Entonces allí ese proceso se desvirtuó porque solamente se estaba teniendo en cuenta el punto de vista de Homero. Y esta es una de las principales barreras de la creatividad. Vamos a hablar un poco de las barreras de la creatividad y es trabajar mucho desde nuestro ego, ¿no? Creer tener la razón, querer tener la razón, entender que los otros puntos de vista suman en un proceso creativo y no quedarnos solamente con nuestro punto de vista, sin ir a validar, sin ir a preguntar, sin ir a entender qué es lo que realmente este grupo de audiencia realmente es lo que quiere. Y quiero que lo pongamos en paralelo con lo que hacemos en nuestro rol diario, en las áreas de marketing a nivel empresarial, estratégico y también en nuestra vida misma, porque aquí estamos hablando de la creatividad, que es una de las habilidades del siglo XXI, de las bien habilidades llamadas blandas, que tienen que ver mucho con el ser humano, que lo hablábamos mucho también en el anterior webinar, y cómo hoy los negocios y todas las estrategias se enfocan en el ser humano. Entonces, ¿cómo a partir del entendimiento de esa humanidad nosotros podemos crear realmente cosas nuevas y llegar a generar las grandes innovaciones que hoy en día el ser humano está buscando? Entonces, fíjense cómo aquí hablamos de los grandes matadores de la creatividad.
Y aquí quiero mostrarles algunas de esas frasecitas que a veces llegan a nuestra mente cuando estamos en un proceso creativo. Son esos saboteadores, esas barreras que no nos impiden crear realmente algo nuevo y que lo vimos también reflejado acá en el video de Homero. Entonces, miren cómo tenemos una que dice, ¿por qué cambiarlo si así funciona bien? Entonces, esta es una de las respuestas y de esa resistencia del ser humano a querer cambiar, ¿no? A querer adaptarse a las nuevas cosas. Nos gustan los sitios seguros, estar allí viendo las posibilidades conocidas y empezar a pensar en un cambio. Entonces viene ese primer saboteador que nos dice, esa primer vocecita que nos dice, pero ¿por qué cambiarlo si así funciona bien? Entonces, de nuevo, llevémoslo a los negocios. Nos encontramos en un mundo incierto. Ya lo veíamos también en el webinar pasado, un mundo buca, volátil, incierto, cambiante, complejo y muy ambiguo. Y en medio de esa incertidumbre, cuando llega la posibilidad de hacer un cambio, viene el truco, la trampa cerebral, ¿no? Pero si así nos ha funcionado bien, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Para qué nos vamos a arriesgar? Es uno de los primeros matadores. Viene el no tenemos tiempo, ¿no? Entonces, otro de los grandes enfermedades del siglo XXI y es el no tener tiempo. Estamos tan ocupados en medio de reuniones, citas virtuales, informes, en toda la parte operativa nos absorbe y no nos permite darle tiempo a las nuevas ideas. Entonces, primero está apagar los incendios del día a día y en nuestra agenda no hay cabida para crear cosas nuevas. Entonces, este es el segundo saboteador para la creatividad, para las nuevas ideas, para pensar en algo diferente. Tenemos un tercer saboteador que nos habla del no estamos preparados. Fíjense aquí, no estamos preparados y nosotros mismos somos quienes ahora matamos esas ideas. Y vuelvo y les repito, pensemos también en nuestros sueños personales. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un sueño para el cual ha llegado esa vocecita que nos dice, aún no estás preparado para ese viaje, aún no estás preparado para emprender un nuevo negocio, aún no estás preparado para cambiar de lugar de residencia, aún no estás preparado para cambiar de trabajo? Entonces volvemos a lo mismo, la trampa cerebral que nos dice que para qué movernos de nuestra zona cómoda, de nuestra zona conocida. Y entonces nos llenamos de una cantidad de miedos que no nos permiten crear algo nuevo. Nunca lo hemos hecho así. Entonces vuelve aquí el tema. Nunca lo hemos hecho así. Entonces no es momento para crear algo nuevo. Porque lo que hemos hecho se ha hecho de otra manera. Y esta es una de las grandes frases que cuando hacemos nuestros talleres de creatividad en áreas de marketing, en áreas estratégicas de las compañías, es uno de los primeros saboteadores que llega como a las discusiones de trabajo, ¿no? Pero pensar en hacer algo, una reunión totalmente virtual. Fíjense, esto era algo que no se pensaba nunca antes, antes de pandemia. Estábamos como tan encasillados y con esos paradigmas y esas creencias de que se necesitaba que todo fuera presencial. Y hoy en día fíjense cómo las crisis empiezan a hacer cambios en la humanidad. Pero qué triste que tengan que pasar cosas como esas para poder movernos adelante y avanzar. Fíjense cómo si empezamos a hacer pequeños experimentos de qué podría funcionar de cara a nuevas posibilidades en el mundo del trabajo, en el mundo del marketing, empezamos a darnos cuenta de que hay posibilidades no exploradas, que nunca lo hemos hecho así, pero que son posibles y que pueden crear muchísimo valor, pueden crear grandes innovaciones de cara a nuestros clientes. Bueno, tenemos uno siguiente que es, eso no se puede hacer, somos muy pequeños para eso. Miren, aquí vienen varios, ya lo intentamos y no funcionó. Este es uno de los más graves porque es como darte látigo por haber cometido errores. Y nos encontramos en un mundo en donde las verdaderas innovaciones
y las grandes transformaciones del mundo se dan a partir de reconocer que los errores son grandes aprendizajes, que más allá de equivocarte o fracasar, de ver el error como un gran pecado, es verlo como un paso adelante en esa escalera hacia lo que queremos lograr. Es ver que ese error que cometimos se convierte en un aprendizaje para seguir construyendo, para seguir creando nuevas posibilidades. Entonces, cuando hablamos de metodologías de innovación y procesos de innovación, abrazamos el error y lo vemos como un aprendizaje, un paso, un eslabón más hacia esa creación de valor que estamos buscando. Esta idea no tiene nada de novedoso, fíjense lo que pasó en el video, ¿no? Y Homero Simpson estaba allí tan encasillado con lo que para él era el auto del americano promedio, que todas las ideas del resto del equipo las rompía, las tachaba. Entonces, fíjense cómo hoy en día nos encontramos también trabajando con equipos de trabajo multidiversos, de diferentes disciplinas, diferentes edades, generaciones, de diferentes culturas, y cómo estar abierto a esas posibilidades, a esas ideas, a esas formas de ver el mundo de otras personas dentro del equipo, abre paso también al pensamiento creativo. Abstraernos un poco de nuestro egocentrismo, ¿no? De creer tener la razón para poder adaptar todas esas ideas. Hay herramientas creativas del tipo, bueno, busquemos en un negocio totalmente diferente al nuestro. Por ejemplo, si tú estás en el negocio de alimentos de consumo masivo, snacks, por ejemplo. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, en un sector de servicios, ¿qué están haciendo diferente? En un sector, por ejemplo, educativo, ¿qué están haciendo diferente? Y cómo puedo yo adaptar estas nuevas prácticas a lo que yo estoy haciendo. Y entonces ahí se genera esa conexión. Recuerden que hablábamos que la creatividad es hacer conexión. Entonces yo empiezo a traer cosas de otros mundos, de otras personas, de otras formas de pensamiento, y empiezo a conectar para crear nuevas posibilidades de cara a generar valor en nuestras audiencias. El cuesta demasiado, otra de las vocecitas que por ahí anda cuando hablamos de innovación. Entonces se cree que esto es de grandes presupuestos. Esto tiene que ver con data, tiene que ver con business intelligence, tiene que ver con inteligencia artificial, bueno, con todas estas nuevas tendencias. Y sí, esto se convierte en herramientas, ¿no? Facilitadores, pero la innovación a veces se da en esa pequeña y delgada línea entre brindar una comunicación diferente, un servicio adicional, hablar de una forma distinta, desde un canal diferente, entender también a nuestros clientes que yo puedo ajustar y adaptar esa oferta de valor, ese pitch comercial, ese pitch de mercadeo a cada una de mis audiencias, y estoy generando algo diferente. Entonces no se trata de grandes inversiones. Ya en el camino vamos viendo cómo vamos involucrando la tecnología, que se vuelve una herramienta poderosa, pero la innovación hay que salir de ese paradigma de que cuesta demasiado. Y finalmente, ya lo hizo la competencia y no funcionó. Y esto tiene que ver con esa tendencia, nuevamente, a compararnos, al comparativo. Y resulta que aquí debemos buscar precisamente esa diferenciación. ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Cuando estamos hablando en términos de marketing, por ejemplo, ¿estoy saliendo al mercado con lo mismo que todo el mundo tiene? ¿O estoy haciendo realmente algo diferente? Si estamos hablando de estrategia, de servicio al cliente, de pitch comercial, en una cita de negocios incluso. Me encuentro de cara al cliente en una cita de negocios y bueno, ¿yo qué estoy haciendo realmente diferente? No puedo estar comparándome todo el tiempo. Entonces, estos son algunos de las vocecitas o de los grandes saboteadores que dan paso a romper con nuestro pensamiento creativo, las grandes barreras que no nos dejan explorar y llegar
más allá y buscar nuevas posibilidades. Y aquí traigo esta frase de Sir Ken Robinson, que en paz descanse, un gran autor de innovación, sobre todo en temas educativos. Él dice, si no estamos preparados para cometer errores, jamás seremos capaces de generar algo original. Entonces aquí viene como esa invitación a volver a ser niños, ¿no? Y aquí en pensamiento creativo, cómo generar ese pensamiento creativo, que es como el gran core de nuestra charla, es empezar de nuevo a pensar como un niño. ¿Y cómo piensa un niño? Piensen allí en sus familias, en sus hijos, ese pensamiento curioso, ese por qué, para qué, de dónde, la magia de las grandes preguntas. Cómo las grandes preguntas me ayudan a explorar, a entender, y a partir del entendimiento, yo nuevamente me salgo de mi ego, dejo de estar solamente dando ideas, porque esa es la trampa cerebral, ¿no? Ante un problema, hablamos de solución de problemas también. ¿Qué es lo que busca el ser humano? La solución, de inmediato. Tengo la solución, pero no nos detenemos a veces a preguntarnos, ¿no? A abrazar ese problema de una forma tan mágica que nos permita explorarlo hasta entender que de pronto lo que creemos que es el problema no es el verdadero problema, que nos estamos quedando solamente con la punta del iceberg del problema y no estamos excavando a fondo, entendiendo realmente qué es lo que realmente necesitamos resolver, cuál es el verdadero reto al que nos enfrentamos. Entonces es volver a pensar como niños, con ese pensamiento curioso y sin miedo al error. Espontáneamente tener esa capacidad de idear, de ser capaz de dar una idea, porque nos cerramos nosotros mismos ante la posibilidad por el miedo al fracaso. Entonces pensamos en el fracaso y decimos, uy, yo mejor me quedo callada con esa idea porque de pronto me van a enjuiciar, se van a burlar de mí. Entonces, ¿cómo empezar a generar esos ambientes de trabajo, espacios seguros en donde yo puedo ser capaz de dar ideas absurdas que parezcan que no tienen sentido, pero cómo a partir de esa idea puedo crear algo nuevo? Y allí empieza a generarse una posibilidad diferente, una posibilidad distinta. Por eso hoy cuando hablamos de sesiones de trabajo en términos creativos, se están implementando una de las grandes tendencias, es la gamificación. Porque cuando el ser humano juega, se siente en un espacio seguro, se siente en un espacio en donde si pierde no hay problema, vuelvo a empezar, o salto de un mundo a otro. Entonces tú te permites, das permiso a dar esas ideas y no va a haber un juzgamiento, sino es simplemente parte del juego. Eso hace parte del pensamiento creativo y de las reglas y acuerdos que hablamos al comienzo de esta sesión. Bueno, quiero que hagamos este ejercicio aquí rapidito. Porfa, también ayúdenme ahí en el chat. Quiero ver ese chat lleno de palabras. Este es un juego que se llama Google. Tal vez alguno de ustedes lo conocen. Lo encontramos en físico, lo encontramos en digital. Nos ayuda precisamente a generar ese entrenamiento cerebral. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos aquí este juego de 16 letras. ¿Cuál es el reto? Ustedes van a crear la mayor cantidad de palabras con este juego de 16 letras. ¿Y cuáles son las condiciones? Se debe armar con letras de manera adyacente, horizontal, vertical, diagonal. No se vale usar 2 veces la misma letra, o sea, devolverte para usar la misma letra, solo pueden ser adyacentes consecutivas. No se valen nombres y no se valen siglas. ¿Listo? Entonces, vamos a ver cuántas palabras se encuentran ustedes en 1 minuto. Y aquí voy a dar paso al chat para que me digan cuántas palabras están viendo allí. Estamos 13 personas acá. Vamos a ver cuántas salen, al menos una por persona. Bueno, aquí nos dicen, crea. Ah, bueno, otra condición, no se vale repetir una que ya hayan colocado acá en el chat. Bueno, crea, lea, van 2.
Pesa, nos dice María, Dani, dulce, 1, 2, 3, 4, ¿qué más? 4 y nos quedan 30 segundos. La Lara nos dice tener. Pesa, 4, 5, 6. Creer, 7. Y tiempo. Bueno, tenemos 7 palabras en el chat. Vamos a ver cuántas palabras había en este juego de 16 letras. Miren acá, creo que habían un poquito más de 7, ¿cierto? Bueno, y ustedes podrán estar allí preguntándose, ¿qué? Pulse, relé, put, eso no estaba ahí. O podrán estar diciendo, eso no existe. Pero váyanse al diccionario de la lengua a buscar su significado y se van a dar cuenta que muchas de estas palabras sí existen y estaban allí. Es más, les voy a dejar aquí el juego de 16 letras para que le tomen una foto. Igual van a recibir las memorias, pero se den cuenta que todas estas letras, estas palabras estaban en este juego de 16 letras. ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, vamos a lo que hablamos ahorita, a la trampa cerebral. Miren aquí, nosotros podemos conjugar una palabra desde el infinitivo, participio, gerundio, el subjuntivo. En una sola palabra puedo hallar varias palabras, el plural, el singular. Y ustedes se dieron cuenta cómo allí habían personas que armaron una palabra y venía otra y otra y lo van a revisar cuando puedan ver de nuevo las memorias. Entonces miren lo que dice acá. Estamos descartando soluciones que sí existen. Nuestro cerebro actúa de esta forma porque nos limitamos a nuestro conocimiento. Entonces volvemos a lo mismo. Esto es un sesgo cognitivo, una trampa cerebral y tiene un nombre. Se llama el efecto Einstein. También pueden googlear, encontrar por allí todo lo que tiene que ver con el efecto Einstein, pero tiene que ver con esto, con ese sesgo que un ser humano se encuentra frente a un problema y nos vamos a lo conocido, a lo seguro, por las mismas frasecitas y saboteadores que hablábamos hace un rato. Entonces, por miedo al fracaso, por miedo a no hacer lo mismo, a entender que de pronto eso ya lo hice y no funcionó, o que eso es totalmente absurdo, o que es demasiado costoso. Todas estas barreras mentales no nos permiten explorar ideas alternativas, conexiones, ¿no? Nuevos caminos, que es lo que precisamente busca el pensamiento creativo. Entonces nos aferramos solamente a esas soluciones que conocemos como mejores, que percibimos como mejores. Y aquí hay una metáfora que me gusta mucho traer a colación, que es la metáfora de la abeja y la mosca. Entonces dicen por allí que hay un experimento en donde tú colocas dentro de un frasco, una botella transparente, a una abejita y a una mosca. Entonces colocas la base de la botella hacia la luz, ya sea hacia una ventana, una lámpara, a la luz. ¿Cuál es el efecto? ¿Qué es lo que va a suceder? Entonces dicen por allí que la abejita se va a aferrar a la base de la botella, buscando siempre la luz, mientras que la mosca empieza a volar, a volar, a volar, dándose múltiples golpes contra los lados de la botella hasta que finalmente encuentra el cuello y termina saliendo viva, mientras que la abejita muere por falta de oxígeno. Ella se pega a la base de la botella porque la luz es tu zona conocida, es lo que ella conoce y lo que la hace sentirse cómoda. Entonces, fíjense allí el gran paralelo con nosotros los seres humanos, cómo a veces nos aferramos tanto a nuestra zona cómoda que por miedo a pegarnos con todo el alrededor de la botella, darnos múltiples golpes para poder salir victoriosos de allí, nos quedamos allí simplemente sobreviviendo y nos perdemos la oportunidad de vivir cosas diferentes, nuevos caminos, nuevas posibilidades. Entonces, cuando hablamos de creatividad, dicen por allí que es mejor ser mosca y no abeja, para que se les quede por allí en la mente y empiecen a entender
cómo funciona nuestra mente y cómo podemos romper esos esquemas de pensamiento. Entonces aquí viene el tipo de pensamiento lineal y el pensamiento lateral. ¿Cómo influye esto en nuestra creatividad? Dicen por allí también los expertos en neurología que tenemos dos partes en nuestro cerebro, dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Ese hemisferio izquierdo es ese hemisferio con el que más estamos acostumbrados a trabajar, que es un hemisferio numérico, un hemisferio estructurado, que nos lleva a dar una respuesta ante un reto, una única posibilidad, es más organizado, es más lingüístico, y es con el que normalmente pensamos de acuerdo a nuestra profesión, a nuestra cultura. Nos acostumbramos a navegar mucho desde el izquierdo, que es nuestra zona conocida. ¿Qué pasa con el derecho? Y está aquí representado con esa difuminación de colores dispersa, en donde tú encuentras como posibilidades, caminos, ¿no? Entonces esa conexión creativa, es ese mundo holístico, ese poder de las posibilidades, de la conexión emocional. Recuerden que esto también lo habíamos mencionado antes, esa conexión emocional que tenemos los seres humanos entre cerebro y corazón, y cómo hoy en día las marcas se conectan cada vez más con los seres humanos desde la emocionalidad, ¿no? Nos salimos más solamente desde la racionalidad y desde la transacción comercial, y vemos más a nuestros clientes como seres humanos complejos, con necesidades y emociones, y desde allí podemos encontrar diferenciales. Entonces, este mundo creativo es el menos explorado, y de hecho en nuestro cerebro hoy en día todavía está apenas empezando a conocerse todas las posibilidades que hay allí en cuanto a conexiones y posibilidades, porque es un órgano demasiado complejo. Pero dicen por allí también los científicos que nuestro cerebro es como una gran ciudad, que cuando somos recién nacidos, bebés y niños, es una ciudad en donde todas las callecitas están abiertas. Entonces tú encuentras avenidas, calles, carreteras, y todas las posibilidades están abiertas. Pero a lo largo de nuestro aprendizaje y de nuestro caminar por la vida, vamos creciendo en una familia, en un contexto social, cultural, en un colegio, nos formamos más adelante en una profesión, y estas callecitas se empiezan a cerrar. Entonces llegamos a nuestro mundo adulto navegando siempre por las mismas callecitas, y nos encontramos dando las mismas respuestas, las mismas soluciones ante los retos entre los que nos encontramos. Y por eso sucede hoy en día también en las organizaciones, que cuando nos encontramos de cara a la incertidumbre, vamos a reunirnos a pensar en nuevas posibilidades, y nos encontramos llegando a lo mismo, a las mismas opciones, a las mismas soluciones. Pero cuando damos paso a todas estas herramientas, a la diversidad de pensamiento, a los nuevos caminos, a las sesiones creativas sin juicios y sin críticas, a permitirnos lo absurdo dentro de las estrategias en un espacio seguro, encontramos esas conexiones que veíamos hace un rato cuando definíamos creatividad. Y allí se genera esa sinapsis neuronal que nos permite dar soluciones más creativas ante los problemas y los retos de la vida, de los negocios. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se desarrolla el pensamiento creativo? Entonces aquí tengo una lista muy corta, pero tiene que ver con romper rutinas. O sea, recuerden que hay una gran diferencia entre un hábito y una rutina. La rutina es lo que navegamos haciendo todos los días y no nos damos cuenta, vivimos como en piloto automático. Entonces nos levantamos siempre por el mismo lado de la cama, llegamos al trabajo siempre por el mismo lugar, vamos a un restaurante y por más de que pedimos la carta, siempre pedimos el mismo plato. Díganme si no les pasa eso en algún momento. Entonces empezar a romper esas rutinas y dar paso a conocer algo nuevo, empieza a generar esas conexiones que necesitamos para crear, para dar nuevas posibilidades. Y aquí hay algunas ideas
que quiero que se lleven y que puedan poner en práctica. Hacerse una pregunta antes de levantarse. Tú te levantas y bueno, ¿con qué me quiero acostar hoy? ¿Cuál es el reto para hoy? ¿Qué quiero transformar hoy en mi vida? Preguntas de esas poderosas, como hablábamos ahorita, de las que hacen los niños desde la curiosidad. ¿Qué me va a traer el día de hoy? Hoy va a ser un día de qué color. Empezar a crear desde allí, desde las preguntas, cómo va a ser mi día. Y eso ya empiezas a ver cómo va a ser tu día. Hoy quiero que mi día sea color rosado. Y entonces empiezas a generar posibilidades para tu día. Cambiar una rutina por semana. Entonces, hablemos de rutinas como, bueno, siempre te lavas los dientes con la mano derecha porque te consideras una persona diestra, pero resulta que esto es una mentira. El ser humano tiene la posibilidad de utilizar ambas manos con la misma habilidad. Lo que pasa es que entrenamos nuestro cerebro para utilizar más una mano que la otra. Pero si ustedes empiezan a entrenar el cerebro y a trabajar con ambas manos, se van a dar cuenta que tenemos esa gran posibilidad. Entonces, haz algo diferente como lávate los dientes con tu mano menos diestra o utiliza el mouse con tu mano menos diestra. Corta la carne con tu mano menos diestra. Pequeñas cositas que sin darte cuenta están empezando a generar esa apertura de callecitas o esas conexiones neuronales. Tómate un café con alguien que piense distinto. Entonces hablábamos ahorita de las diferentes formas de pensamiento, disciplinas, culturas. A veces vivimos en un mundo en donde tenemos la posibilidad de hablar con tanta gente, pero estamos a veces como tan hiperconectados a esto, al trabajo, nuestra mente está en otras cosas que no nos permite precisamente conectar con otras personas. Y ustedes se darán cuenta la magia de conectar desde el pensamiento distinto de tantas personas con las que nos encontramos en un día. Probar una película nueva, un libro nuevo, viajar a un sitio diferente, escuchar una música totalmente diferente a la que usualmente escuchas. Y empiezas allí a conectar. Inconscientemente te vas dando cuenta. Rodearte de la naturaleza, cocinar algo distinto, escribir un diario de agradecimiento. La gratitud es uno de los más grandes potenciadores de nuestro cerebro. Cuando tú vives desde la gratitud, estás viendo posibilidades en lugar de ver quejas, en lugar de ver problemas. Entonces, cuando tú estés en un momento de esos de, no encuentro cómo salir o estoy patinando en medio de un reto, vas a tu diario y empiezas a ver tantas cosas por las cuales has dado gracias y tu mente empieza a abrirse. Pintar, bailar, leer diferentes temas, buscar inspiración en el cine, en la literatura, meditar. La meditación es una de las grandes prácticas que hoy en día el ser humano puede adaptar y que nos ayuda realmente a generar soluciones creativas. El ejercicio, comer saludable, dormir bien y rodearse de personas positivas, esas personas que te inyectan buena energía, no es aquellas que son como quitadoras, como tóxicas, que uno a veces se encuentra y que triste porque están muy cerca de uno, pero que hay que poner límites porque empiezas tú a cargarte también de todo ese negativismo y eso no te permite ampliar tu mente, que es lo que necesitamos a la hora de desarrollar el pensamiento creativo. Bueno, aquí quiero dejarles también este test, les voy a copiar en el chat para que ustedes vean, bueno, cómo están ustedes allí con el pensamiento creativo. ¿Será que sí estoy tratando de abrir esas callecitas y estoy buscando nuevas posibilidades, nuevas opciones, o me estoy cerrando y estoy permitiendo que mis saboteadores me hablen constantemente? Entonces quiero aquí copiarles este test. Si ustedes quieren, después me contactan. Ahorita les dejo mis datos por LinkedIn, por donde quieran, y me cuentan cómo les fue en ese test. Y vamos compartiendo más técnicas que nos ayuden a desarrollar el pensamiento creativo. Bueno, ya por acá tenemos
Oh, no sé por qué razón no me lo está dejando copiar. Copiar y acá. Bueno, se los dejo en el mail con las memorias porque por algún motivo no me lo está dejando pegar aquí en el chat. Pero vamos a seguir adelante ya para ir finalizando con esta charla. Entonces, sigamos aquí con nuestra presentación. Por acá. Bueno. Entonces, aquí para que vean por qué la creatividad es tan importante. Miren las habilidades del pensamiento futuro y lo que están buscando hoy en día las organizaciones, los negocios de cara al mundo en el que estamos viviendo. La primera está la creatividad, es la primera, que es imaginar lo que no existe, encontrar nuevas posibilidades, todo lo que hemos hablado a lo largo de esta charla. Seguida de la estrategia, cómo la creatividad va apalancando la estrategia de las organizaciones, de las áreas de marketing, de cada uno de los retos en los que nos encontramos. Permitiendo también la construcción colectiva, la co-creación. Hoy en día no es sentarte tú a crear y hacer como mero pensando que tienes la razón, porque es parte de lo que pasa mucho en el mundo empresarial. Creemos que tenemos la razón porque somos los que sabemos de nuestro negocio. Y resulta que muchas veces nos equivocamos. Y aquí tenemos que estar mente abierta y oídos abiertos y estar explorando qué es lo que está pasando porque podemos estar equivocados con una estrategia. Y por no querer abstraernos de nuestro ego, ahí sí podemos cometer errores. La empatía, ese poder ponernos en los zapatos del otro, tener esa flexibilidad mental para poder adaptar las diferentes formas de pensamiento en nuestros procesos creativos. Y miren aquí algunas frases que hablan de cómo la creatividad nos funciona para resolver problemas. Este es un método que se utiliza hoy en día, el Creative Problem Solving, para resolver desafíos. Entonces, nos ayuda ¿a qué? A redefinir los problemas, generando ideas que nos lleven a la acción a partir de lo absurdo, ideas rompedoras, que realmente se salgan de lo común y generen esas grandes innovaciones que hoy en día el ser humano y el mundo está buscando. Entonces miren esta frase que me encanta de Alex Osborne, que es el creador de este método y el creador de la lluvia de ideas, que es una de las herramientas que se utiliza mucho para generar estas soluciones ante los retos que nos encontramos. Y él dice, puedes generar ideas geniales que estén resolviendo el problema equivocado. Entonces volvemos a lo que les mencionaba hace un rato, como a veces nos quedamos viendo el problema solo desde un punto. Tenemos la hoja blanca y el punto negro, y el punto negro es el problema, y nos enfocamos tanto en el punto negro que dejamos de ver el resto de la hoja blanca, en donde hay múltiples redes, múltiples conexiones que nos ayudan precisamente a encontrar esas respuestas. Entonces, ¿cómo al enamorarnos de los problemas, abrazar el problema, entenderlo desde el pensamiento creativo, desde las preguntas poderosas, desde la experimentación, desde dar paso al absurdo, encontramos que el verdadero reto puede estar en un lugar diferente al que estábamos buscando inicialmente? Y cómo allí encontramos ese clic, ese eureka que llamamos en términos creativos, en donde vamos a dar respuesta a ese reto en el que nos vemos inmersos. Un problema mal formulado te llevará a crear soluciones que nadie necesita. Esto es bien importante porque a veces nos enfocamos tanto en eso que creemos que es el reto, que creamos una solución, una nueva estrategia, un nuevo producto, un nuevo servicio, una nueva estrategia de marketing, y cuando vamos y la lanzamos, ¡pum! Lo que le pasó a Homero. Nadie está dispuesto a pagar por ello, o realmente no generó el valor que tú esperabas, porque no está generando ese clic con la audiencia, no está solucionando o dando respuesta a esas necesidades, a esas expectativas, a esos dolores. Y aquí es donde viene el paso a ese pensamiento creativo
que es como el embudo que veíamos también al arrancar la sesión. Entonces hay una fase divergente y una fase convergente. Y no olviden esto, siempre que tengas que dar respuesta o tomar una decisión, no solo a nivel laboral, profesional, sino también personal, arranca desde un proceso divergente. ¿Y qué es esto de divergente? Es un proceso que se abre, donde tú metes en el embudo todas las posibilidades, todos los caminos. Desde allí no estás pensando en los saboteadores de, ay, ¿será que esto sí? Nunca lo he hecho así, no tengo plata. No, allí vamos a pensar en todas las posibilidades. Y luego en ese embudo sí pasamos a ese momento convergente, en donde ahí sí yo empiezo a pensar cuáles de esas posibilidades son viables, cuáles de esas son realmente factibles. Y para poder pasar de ese proceso divergente a convergente, en un próximo webinar voy a estar compartiéndoles el proceso creativo de Walt Disney, que se llama Imaginería, y cómo todas las ideas, las grandes experiencias de cara al cliente que ha diseñado Walt Disney, sus marcas y sus negocios han pasado por ese proceso de imaginería en esas 3 fases que te llevan a un proceso divergente y convergente. Pero eso lo conversaremos en un próximo webinar. Bueno, quiero aquí ya ir cerrando y voy aquí a compartirles mis datos para que quedemos en contacto. Esto es un tema que da para muchísimo más tiempo. Vamos a seguir desarrollando este tipo de webinars que nos ayudan a poder pues como compartir valor, ¿no? Que es lo que hoy buscamos en día a las empresas. Entonces quiero aquí compartirles el último slide. Fíjense que este es una metodología de mucho más tiempo, pero quise pues resumirla lo más posible en esta charla de 1 hora. Aquí les dejo algo de bibliografía en todo este tema de pensamiento creativo y mis datos para que podamos seguir en contacto y bueno, sigan suscribiéndose a los próximos webinars que vienen en camino. Entonces, pues, muchas gracias a todos. Si tienen alguna inquietud, bienvenida. En estos últimos minutos estoy aquí para escucharles. Si no, les estaremos compartiendo también las memorias, esta grabación, para que puedan darle una revisión. Cuéntenme por allí, por el chat, cómo les pareció esta breve charla sobre creatividad. Bueno, pues muchas gracias a todos los que se conectaron hoy. Aquí nos dicen, bueno, les voy a dejar por acá mis datos nuevamente para que puedan tomarlos y quedemos en contacto. Este es mi correo, mi página web. También me pueden buscar como María Jimena Santos en LinkedIn. Les voy a compartir aquí por el chat también mi página de LinkedIn. Para que quedemos en contacto. Acá. Vamos a ver si ahora sí me deja copiar. Les estaré enviando entonces las memorias y también el test. Aquí está. Bueno, nos dicen por acá, excelente información y muy actualizada. Mil gracias por la información. Muy interesante romper rutinas. Bueno, pues gracias a ustedes por escucharme. Nos vemos pronto en un siguiente tema que estoy segura que les va a interesar. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Hasta luego. Vanessa, Marco, Carolina, Dani, Cristi.